Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el cuerpo de Frida Kahlo. Nos habíamos quedado en las piernas, aquí íbamos a empezar el cuerpito. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hacer el cuerpo hasta el cuello. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Nos habíamos quedado en la vuelta número 11 del cuerpo, teníamos 8 puntos. Entonces ahora en la vuelta número 12 vamos a cambiar ya al color fucsia. El último punto de la vuelta número 11 lo cerramos con el color fucsia. Vamos a apretar ahí. Ahora desde la vuelta número 12 hasta la número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos, pero con el color fucsia. En la vuelta número 17 vamos a volver a cambiar al color hueso, entonces el último punto de la vuelta 16 lo vamos ya a cerrar con el color hueso. Si habéis cortado la hebra os volvéis a enganchar, ¿vale? Yo es que sí que la corté, pero me quedó bastante larga, entonces, bueno, pues me ha llegado hasta aquí. Ahora en la vuelta 17 vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto de nuevo, con el color hueso. El color fucsia ya lo podéis cortar después de que lo hayáis escondido un poco. Y ahora en la vuelta número 18 vamos a hacer 8 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta con 16 puntos. Ahora en la vuelta número 19 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación del punto bajo hacemos un aumento. Vamos a repetir 7 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En el último punto de la vuelta número 19 vamos a cambiar ya al color negro y ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer un punto bajo. Esto, aunque sea en color negro, lo vais a dar hecho porque aunque no se vea bien son puntos muy sencillos, muy básicos, así que hacemos un punto bajo, lo vamos a marcar y en el siguiente punto hacemos un aumento. Vamos a repetir 11 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ya podéis cortar la hebra clarita después de esta vuelta cuando la hayáis escondido y ahora desde la vuelta número 21 hasta la número 28 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. En la vuelta número 29 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar y a continuación del punto bajo vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir lo de un punto bajo y una disminución 11 veces más y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 30 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar y a continuación del punto bajo vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir 7 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 16 puntos. Vais rellenando ya el cuerpo y ahora en la vuelta número 31 vamos a hacer 8 disminuciones, con cuidadito de no picar el relleno, no picarlo mucho porque con el negro sí se nota. Entonces vamos a hacer 8 disminuciones y terminamos con un total de 8 puntos. En el último punto de la vuelta número 31 vamos a cambiar ya otra vez de color, vamos a poner el color hueso y ahora desde la vuelta número 32 hasta la número 40 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Y acordaros antes de que crezca mucho el tejido, terminar de rellenar todo lo que podáis porque ya luego no se puede. Entonces, desde la vuelta número 32 hasta la número 40, un punto en cada punto de los 8 que tenemos con el color clarito. Me he olvidado de deciros que cuando queráis le podéis insertar ya el tubito de plástico
Son unos 18 centímetros de tubo más o menos, desde la entrepierna hasta lo que va a llevar la cabeza aproximadamente. Entonces le ponéis el tubito cuando queráis y tejéis las vueltas. Al llegar a la vuelta número 40 hacéis una cadena y tiráis la hebra y ya podéis cortar. Dejar bastante hebra para luego unir la cabecita, ¿vale? Ahora vamos a continuar haciéndole las costillas. Entonces seguimos con el color hueso. Vamos a hacer el huesito central primero, así que empezamos levantando 14 cadenas. Y nos vamos a regresar por las cadenas tejiendo 13 puntos bajos. Un punto en cada cadena. Al llegar al final hacéis una cadena y ya podéis cortar la hebra. Si lo vais a coser, dejar hebra larga, yo lo voy a pegar, entonces no hace falta que deje mucha hebra larga. Ahora lo dejamos apartado y vamos a hacer las otras costillas. Empezamos haciendo 12 cadenas y nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 11 puntos deslizados. Entonces vamos así, 1, 2 y vamos haciendo un punto deslizado en cada cadena hasta llegar al final, que son los 11. Al llegar al final hacemos una cadena, cortamos y así estaría la costilla terminada. Tenemos que hacer 8 iguales, 8 igual que esta. Y no hace falta que los pongáis rectas, ¿vale? Aprovechamos que se tuerce un poquito el tejido cuando hacemos punto deslizado y esta sería la forma que van a tener las costillas. 8 iguales que esta y seguimos. Ya tenemos las 8 costillas pequeñitas y esta central y de momento lo vamos a dejar apartado porque le vamos a colocar primero los brazos. Entonces vamos a cortar un alambre de unos 24 centímetros de largo, más o menos 24-25 centímetros de largo, y en una de las puntas lo vamos a doblar así. Y ahora vamos a contar 14 vueltas desde el cuello hasta abajo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esta sería la vuelta número 14. Entre la 14 y la 15, ahí, a ver si se ve mejor así. Entre la vuelta 14 y la vuelta 15 es donde vamos a colocar el brazo. Entonces vamos a meter el alambre en un puntito lateral, ¿vale? Eso más o menos donde vosotros veáis, así, que quede lateral el brazo, ni muy hacia adelante ni muy hacia atrás. Lo vais a meter ahí entre la vuelta 14 y la 15. Bueno, realmente es entre la vuelta 27 y 28, porque aquí vamos en la 40, pero bueno, son 14 vueltas hacia abajo. Más fácil para contar, os lo digo así. Entonces lo metemos por ahí y lo sacamos por el otro lado, más o menos en el mismo lugar y en la misma vuelta. Vamos haciendo así, despacito, porque como está el relleno, pues cuesta un poco meter, pero bueno, ahí está. Comprobamos que esté en la misma fila, ¿no? Vamos a sacar un punto más arriba, ahí. Y así atravesamos el brazo, bueno, atravesamos el alambre y lo dejamos más o menos así al medio. Ahora vamos a doblar esta otra puntita de aquí un poquito, igual que está esta. Y ahora le vamos a meter los brazos en el agujerito, ¿vale? Donde habíamos cerrado el anillo. Bueno, donde habíamos cerrado el anillo no, al final de la vuelta, cuando habíamos cerrado, por ahí lo vamos a meter y insertamos el brazo ahí. Con este hilo lo cosemos ahí pequeñito alrededor para que no se note mucho. Y el otro brazo le hacemos igual. Si queréis podéis pegarlo también, porque como solamente es una gotita de pegamento, no influye para que los brazos se levanten o se bajen, da igual. Entonces si queréis también podéis pegarlo. Y ahí es el lugar donde colocamos los brazos. Ahora vais a colocarle ya el huesito central, así como lo veis aquí, justo en el medio y medio, desde aquí abajo, desde el cambio de color más o menos, que llegue hasta el cuello. Lo vais estirando un poquito y que llegue así desde el cuello hasta el cambio de color ahí abajo. Y ahora le vamos a colocar
los otros huesitos. Los voy a marcar con alfileres para que veáis más o menos lo que quiero explicar. Aprovechamos la curvatura que ya tiene el tejido, ¿vale? Y vamos a poner los dos primeros aquí arriba, casi al lado del cuello, y pasando por encima del brazo. Así, como si fuese la clavícula, más o menos. Entonces, ahí lo voy a marcar con alfiler. Y el otro, aprovechamos la curvatura, ¿vale? Le damos la vuelta porque así estaría por el derecho, lo ponemos por el revés y aprovechamos, pues eso, la misma curvatura. Y lo colocamos en el mismo lado, bueno, en el otro lado, a la misma altura, haciendo la misma forma, el mismo dibujo, así, para que parezca, pues eso, la clavícula. Ahora vamos a poner otros dos debajo de estos, que llegue hasta el brazo, más o menos ahí en la esquinita del brazo, y por el otro lado igual. Colocamos este ahí, y por el otro lado aprovechamos también la curvatura y hasta el bracito. Esto lo coséis o lo pegáis como más os guste. Yo lo voy a pegar, entonces por eso os lo estoy enseñando así, que yo creo que así nos entendemos todos. Ahora vamos a pegar otros dos, uno a cada lado, un poquito más abajo de estos, y que vaya ya hacia debajo del brazo. Así, recto y ahí, por debajito del brazo. Ponemos uno de ese lado y ponemos otro del otro lado. Así, hasta debajo del brazo. Ahora con los alfileres esto está un poquito movido, pero luego cuando lo pegue os lo vuelvo a enseñar otra vez y así ya veis, esto sería así. Y ahora los otros dos que nos quedan, pues lo mismo, uno de cada lado, aquí abajo y hacia la espalda, ¿vale? Así, por ahí vendría. Ahí le colocamos uno y el otro por el otro lado para que se pueda ver por debajo del jersey. Un poquito más atrás, ahí, vale. Y cuando los pongáis, tratar de que esto no quede así pegado de todo, sino que quede un poquito, un huequecito entre el hueso central y el otro hueso, ¿vale? Que realmente las costillas no están todas pegadas, esta sí, estaría ahí pegada, esta bastante, y las otras ya serían pues un poquito sueltas. Bueno, pues así vamos con el cuerpo de la muñeca, después de haber pegado ya sus costillas y el hueso central. Así es que se ve. Y como todavía nos queda tiempo en este vídeo, vamos a hacer la parte de arriba de su ropa, el suéter. Entonces vamos a empezar con el color naranja, vamos a hacer 40 cadenas. Una vez que tenemos las 40 cadenas, vamos a cerrar en círculo en la primera cadena y ahí es donde comenzamos a hacer nuestro primer punto bajo. Lo marcamos porque este es el primer punto bajo de la segunda vuelta. Y ahora vamos a hacer en la vuelta número 2 40 puntos bajos, uno en cada una de las cadenas que tenemos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero el punto número 6 no lo cerramos, lo vamos a cerrar con el color amarillo. Entonces cerramos el punto número 6 con el color amarillo y ahora vamos llevando por detrás la hebra de color naranja para luego volver a cambiar y vamos a hacer 12 puntos bajos en color amarillo. 1. En el punto número 12 lo cerramos con color naranja y ahora vamos llevando por detrás la hebra de color amarillo y vamos a hacer 22 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, todos en color naranja. Ahora en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos de nuevo, vamos a repetir esta misma vuelta,
pero la voy a hacer con vosotros porque como hay que cambiar de color. Entonces empezamos haciendo 6 puntos bajos de color naranja y el punto número 6 lo cerramos con el color amarillo. Ahí tenemos 6. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos en color amarillo y el punto número 12 lo cerramos en color naranja. Y ahora vamos a hacer 22 puntos bajos en color naranja, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y tenemos un total de 40 puntos, seguimos teniendo los mismos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos en color naranja. Acordaros de marcar el primero. Y el punto número 6 lo cerramos en color amarillo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en amarillo. Hacemos 1, 2 y 3, pero el tercero lo cerramos con el color naranja. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos en naranja. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos el sexto con el color amarillo. Vamos a hacer ahora 3 puntos bajos en amarillo. 1, 2 y 3. El 3 lo cerramos con el color naranja. Y ahora vamos a hacer 22 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Los hacemos todos en color naranja y terminamos con un total de 40 puntos. En la vuelta número 6 empezamos con 6 puntos bajos en color naranja y el punto número 6 lo cerramos en color amarillo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en amarillo. 1, 2 y 3, pero el punto número 3 lo cerramos en color naranja. Ahora hacemos uno en color naranja y lo cerramos ya con el amarillo. Entonces aquí nos metemos para hacer el punto, pero lo cerramos ya con el color amarillo. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos en amarillo. 1, 2, 3 y el cuarto lo cerramos con el color naranja. Hacemos uno en color naranja, pero lo cerramos con amarillo, así que traemos y cerramos con el amarillo. Y ahora vamos a hacer 3 en amarillo. 1, 2 y el tercero lo cerramos con el color naranja. Y ahora vamos a hacer 22 puntos bajos, todos en color naranja, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con los mismos 40 puntos que teníamos. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos en color naranja y el punto número 6 lo cerramos con el color amarillo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en amarillo. 1, 2 y el tercero lo cerramos con color naranja. Hacemos ahora un punto bajo en naranja, pero lo cerramos con el amarillo, así que solo traemos hebra y tomamos el amarillo y cerramos. Hacemos ahora un punto bajo en amarillo, metemos y cerramos con el naranja. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en naranja, entonces hacemos el primero y el segundo ya lo cerramos con el amarillo. Hacemos ahora un punto bajo en amarillo, nos metemos, traemos la hebra, pero lo cerramos con el naranja. Y ahora vamos a hacer uno en naranja, traemos hebra, pero lo cerramos con el amarillo. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en amarillo. Hacemos 1, 2 y el tercero lo cerramos con color naranja. Ahora vamos a hacer 22 puntos bajos en color naranja, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 40 puntos, con los mismos que teníamos. En la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 10 cadenas en color naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a saltar 3 puntos bajos. 1,
2 y 3. En el cuarto punto bajo es donde nos vamos a unir haciendo un punto bajo. Ahí. Este hilo de aquí no os preocupéis porque luego lo vamos a cortar y no hay problema. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en color naranja. Este ya tenemos uno, ahí donde nos hemos unido es 1. El siguiente son 2. Y el tercero lo cerramos con el color amarillo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en amarillo. 1, 2 y el último lo cerramos con el color naranja. Ahora vamos a hacer un punto bajo en naranja, así que hacemos uno, pero ya lo cerramos con el amarillo. Y ahora hacemos uno en amarillo, nos metemos y cerramos con el naranja. Hacemos ahora 2 puntos bajos en naranja, 1, y el segundo lo cerramos con el color amarillo. Y ahora vamos a hacer uno en amarillo. Nos metemos, traemos hebra y lo cerramos con el color naranja. Ahora vamos a hacer uno en naranja, nos metemos y cerramos con el amarillo. Y ahora vamos a hacer 3 en amarillo. 1, 2 y el tercero lo cerramos con el color naranja. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en color naranja. 1, 2 y 3. Aquí cerramos normal, no cambiamos de color. Y vamos a hacer 10 cadenas. Después de las 10 cadenas vamos a saltar 3 puntos bajos. Saltamos 1, 2 y 3. Y en el cuarto punto bajo, ahí nos vamos a unir haciendo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, ya contando con este sería 1, 2, 3 y así seguimos hasta 16, que son los que quedan para finalizar la vuelta. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 13 puntos bajos, hacemos los que tenemos en las cadenas, que son 10. Y después de las 10 cadenas hacemos los otros 3. Hacemos 1, 2 y el tercero lo cerramos con el color amarillo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en amarillo. 1, 2 y el tercero lo cerramos con el color naranja. Vamos a hacer ahora un punto bajo en naranja cerrándolo con el amarillo. Y vamos a hacer ahora un punto bajo en amarillo cerrándolo con el naranja. Hacemos ahora 2 puntos bajos en naranja, 1 y el segundo lo cerramos con el color amarillo. Y ahora vamos a hacer uno en amarillo cerrándolo con el color naranja y otro en naranja cerrándolo con el color amarillo. Hacemos ahora 3 puntos bajos en color amarillo. 1, 2. Y el tercero lo cerramos en color naranja. Y ahora vamos a hacer 29 puntos bajos en color naranja. Acordaros que aquí tenemos otros 10 en las cadenas. Y terminamos con un total de 54 puntos, que no os lo había dicho antes. En la vuelta anterior, como habíamos hecho 10 cadenas en cada lado y habíamos saltado un total de 6 puntos, pues nos habíamos quedado con 54 puntos. Entonces ahora vamos a ir haciendo 29 puntos bajos, uno en cada punto, y terminaremos la vuelta con los 54 que tenemos de la vuelta anterior. Ahora en la vuelta número 10 vamos a empezar haciendo 13 puntos bajos en color naranja y el punto número 13 lo cerramos con el color amarillo. Ahora hacemos 3 puntos bajos en amarillo, 1, 2 y el tercero lo cerramos con el color naranja. Vamos a hacer ahora 6 puntos bajos en naranja,
1, 2. Y el punto número 6 lo cerramos en color amarillo. Hacemos ahora 3 puntos bajos en amarillo. 1, 2. Y el tercero lo cerramos en color naranja. Y ahora vamos a hacer 29 puntos bajos en color naranja, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y seguimos terminando con un total de 54 puntos. Este último punto, el número 29, lo vamos a cerrar en color amarillo. Y ahora esta vuelta toda la vamos a tejer en color amarillo, así que el naranja ya lo podemos cortar. Dejamos un poquito de naranja para poder esconderlo, pero ya lo cortamos. Y vamos a hacer 3 puntos bajos, vamos a marcar el primero. Y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 9 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y ahí nos vemos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y una disminución en los 2 últimos puntos que nos quedan. Y en el siguiente ya vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y ahí ya podemos cortar la hebra. Escondemos ya la hebra de color amarillo y ahora estas hebras de aquí las podemos cortar, porque como hemos ido escondiéndolas todo el rato, pues no tenemos problema de que se nos vaya a deshacer. Así que ya las cortamos. Y ahora si queréis se lo podéis colocar ya a la muñeca. Yo se lo pongo por arriba, levantando los brazos y con cuidadito, un brazo por cada agujerito. Ahí se me ha salido el alambre, luego se lo pongo. Y ahí estaría puesto el jersey de Frida. Ahí está. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, así es como vamos. Yo espero que os esté gustando, espero que hayáis entendido bien el jerseycito, que no es muy complicado, pero bueno, yo espero haberme explicado bien para que me entendierais. Y bueno, pues si os gusta, dejadme un like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube os avise cuando esté subiendo vídeo. Y si queréis seguirme en Instagram, por allí os voy contando por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Y así, bueno, pues ya sabéis lo que vamos a ir haciendo. Así que hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!